Hola, ¿qué tal, comunidad Relatos de la Noche? Esperamos encontrarles de la mejor manera posible, que hayan tenido una buena semana y que estén con el ánimo perfecto para escuchar historias de terror. Y es que hoy tenemos una recopilación de estos temas que sabemos que siempre les interesan. Hoy vamos a narrar algunas historias de guardias de seguridad y de veladores que han tenido que enfrentarse con sucesos inexplicables al realizar su labor. Vamos a las historias de hoy y recuerda que estás escuchando Relatos de la Noche. Mi hija es una de las más grandes fans de Relatos de la Noche. Por ella toda la familia hemos llegado a escuchar algunos de sus relatos, aunque ella los escucha todos al momento de salir. Por eso mismo me ha animado a compartir esta historia que, aunque yo siento que no se compara con algunas de esas tan fuertes que ustedes narran, para mí resulta de lo más aterradora. Yo siempre he sido guardia de seguridad. Trabajé por más de 25 años en una compañía que recientemente tuvo que cerrar, dejándonos a casi 20 personas sin un trabajo de la noche a la mañana. Los últimos fondos de la empresa se fueron en liquidarnos como correspondía, lo cual agradezco mucho. También que don Cristóbal, el dueño, nos pasó algunos contactos para buscar trabajo en otras empresas, ya sea de seguridad o de logística. A mí, sin embargo, me fue mal por la edad. Llegas a ciertos años en los que te es más difícil conseguir empleo, pero me pasó un número de teléfono. Si no consigues nada más, llámale a mi compadre. De alguna forma te podrá echar la mano, pero llama solo si no consigues nada más, me dijo don Cristóbal. Y bueno, lamentablemente estuve muy pronto en esa necesidad de llamarle. Me dijo que siempre había trabajo con él, aunque a veces no fuera lo más tranquilo del mundo. Que fuera a verlo a su casa, a las afueras de Veracruz. Yo no conocía para esos rumbos, a pesar de haber estado tanto tiempo aquí en el puerto, casi toda mi vida. En la familia del señor habían vivido un secuestro años atrás, y desde entonces se habían vuelto muy paranoicos. Lo raro es que en esa enorme casa ya solo estaba el señor y algunos empleados. La familia se había ido a la capital. Yo no entendía, pero notaba en el señor un miedo constante, permanente, como si sintiera que en cualquier momento podrían regresar aquellas malas personas que tanto daño le habían hecho. Si lo pienso bien, si recuerdo bien, todos en ese lugar tenían esa misma expresión. Platiqué un poco con él y me dijo que solo tenía que cuidar la puerta de entrada, y ahí había un pequeño cuartito con cama. Te puedes dormir un rato si quieres, me dijo. Solo levántate cada 2 horas para revisar que todo esté tranquilo. Que nada entre, ni salga. Pensé que había sido un error. Pensé que se le había escapado la expresión. Que nada entre, ni salga. A las 8 se fueron los últimos trabajadores y vi al señor encerrarse en aquella casa como si fuera su último día. Por aquí comencé a preocuparme. Yo no tenía más que un bastón para defenderme, gas y un radio que me aseguraron tenía la frecuencia de la policía. De repente, como a las 10, un viento frío me hizo meterme al cuartito. Me preparé una sopa instantánea y puse una alarma para despertarme en 2 horas y darle una vuelta a aquel terreno, bastante grande. Escuché voces que venían de dentro de la casa y me asomé. Salí del cuarto por un momento. Quizás había escuchado mal. Tal vez había sido el viento. Una luz prendida en el segundo piso de la casa era la única señal de vida. Aproveché para dar la vuelta y observé bien la casa. Creí escuchar voces, pero no parecían venir de ahí. O quizás sí, pero se escuchaban como con mucho eco. Me regresé al cuarto ya bastante preocupado. Salvo la luz en el segundo piso de la casa y una lamparilla frente a la puerta principal, al lado del cuarto del vigilante, no había nada que iluminara aquel lugar, perdido en medio de la nada. Me metí al cuarto y me tapé, y empecé a escuchar ruidos, voces a lo lejos, unas que venían de la casa y otras que venían de afuera, como si hubiera gente que se acercaba por el camino.
Me asomé, eché las luces de mi lámpara, pero no había nada. Apagué la luz de adentro del cuarto. En caso de que alguien se acercara, no quería que me viera. Me quedé asomado en la ventana un rato más, y luego empecé a sentir vergüenza por ponerme así de nervioso. Ni que fuera nuevo, tenía décadas haciendo esto. Y entonces me acosté. Quizás necesitaba descansar un rato. Tenía el radio en la mano y de repente me moví. Me quedé dormido. Y al hacerlo por un momento, mi mano se aflojó y solté el radio que cayó en el piso. Me moví para buscarlo con la mano, pero no lo encontraba. Con los ojos cerrados tocaba con mi mano alrededor de donde sentí que cayó. Metí la mano hacia abajo de la cama. Todo lo hacía a tientas, sin ver. Aquí está. Escuché que dijo una voz desde allá abajo, y luego, lo juro por Dios, luego sentí como alguien puso el radio en mi mano. Como si fuera un niño asustado, solo me callé y me tapé hasta la cabeza. Yo hubiera creído que alguien como yo se habría levantado, habría revisado por todos lados, pero nunca estuve listo para que me pasara algo así, para tener este tipo de experiencias. Nadie lo está. Cuando sonó la alarma que había puesto, ahí sí me levanté de un brinco y di mi rondín. El viento se fue de repente, así que prendí una fogata que parecía estar de días anteriores. Ya no me atreví a entrar al cuartito ni a prender la luz, ni por mi radio, hasta la madrugada, como a las 6, que llegó uno de los jardineros. Quería que me diera un pretexto, que me preguntara al menos cómo había pasado la noche para poder contarle a este desconocido, pero no me dijo nada. Cuando terminó mi turno y salí, le llamé a mi ex jefe y le dije que estaba dudando en volver, que no me había gustado nada el trabajo, pero no quería quedar mal porque él me había recomendado. Pero me dijo que estaba bien, que algunos duraban mucho tiempo en esa casa y a otros algo los corría en su primer día. Algo los hacía irse a veces a la mitad de la noche para ya no volver. Resulta que yo fui de esos que nunca regresó. ¿Qué tal, comunidad? Mi experiencia es cortita, pero tengo que compartirla con ustedes. La gente a la que se la he contado me cree, o dice que me cree, pero no dejo de sentir cierto velo de incredulidad que espero que aquí sea diferente. Siento que aquí, en la comunidad, hay gente que ha vivido cosas igual de fuertes y tal vez pueda creerme de forma sincera, no solo porque me conoce, no solo porque está obligada a hacerlo. Cerraron un viejo parque hace tiempo, dejando ir a todos los empleados, incluidos a los de seguridad. Ahí fue que a nosotros nos enviaron para cuidar este lugar, y gracias a Dios no me tocó pasar la noche ahí, pero sí llegué a salir tarde, cerca de las 11. Y uno de esos días me tocó estar solo. Ahí hubo muertos y había muchas historias tenebrosas, muchas cosas que pasaban en medio de aquel lugar, que antes estuvo lleno de niños y de jóvenes divirtiéndose. A veces, decían, se podía escuchar a lo lejos risas, como un eco de otros tiempos. Así como dicen que se escucha en las escuelas, pero sobre todo, lo decían los chicos que se quedaban en el turno de la madrugada, cuando el silencio era total, cuando las calles alrededor también se quedaban desiertas. En ese parque había una casa del terror, a la que no me gustaba ni acercarme después de que se metía el sol. Siempre sentía que alguien me veía desde allá adentro. Esa es una sensación que teníamos todos, incluso cuando no trabajaba solo y pasaba con mi compañero por ahí, pero solo después de la tarde, solo cuando ya no había sol. Esa vez que me quedé solo, escuché a un gato llorando, como a eso de las 9. Lo empecé a buscar, y es que lloraba como si estuviera lastimado, así que quería ayudarlo. Recorrí aquella parte del parque, cerca de lo que fue una cafetería. Por ahí lo escuchaba. Seguramente estaba escondido por ahí.
Me metí por un pequeño pasillo detrás de la cafetería buscándolo, pero ahora se escuchaba un poco más lejos por el techo. Seguí el sonido y eventualmente me di cuenta de que el gatito debía estar dentro de lo que fue la casa del terror. Me detuve al llegar. Pensé en entrar y tomarlo como un adulto, o mejor esperar a los chicos del siguiente turno para buscarlo entre todos. Además, yo no sabía ni dónde prender las luces de ese lugar. El llanto del gato, que ahora claramente ubicaba ahí adentro, en una de las ventanas del segundo piso totalmente oscuras, se había convertido en una risa. Como si el shock me hubiera bloqueado, el miedo. Lo siguiente que recuerdo es estar en la entrada principal sudando, agitado. Ni siquiera recuerdo haber corrido hasta allá. Después de un rato logré calmarme y eventualmente llegaron los compañeros. Les conté lo que me había pasado y nos acercamos a aquella casa, pero no nos animamos a entrar. Gracias al cielo que fue la última vez que me tocó estar solo, y aunque llegamos a escuchar cosas extrañas a lo lejos, mi compañero y yo, ya no nos tocó ver nada. Otros compañeros no tuvieron la misma suerte. Dijeron haber visto gente caminar a lo lejos, haber visto a alguien disfrazado entrar en aquella vieja casa del terror. Comunidad, antes de continuar con la tercera y última historia de hoy, les recordamos dejarnos su pulgar arriba y compartir este video con sus amigos y con su familia, ya que esa es la mejor forma de apoyar este proyecto. También les recordamos que nos pueden seguir en la página oficial de Facebook y en Instagram y en Twitter como RDLN Oficial. Ahora sí, vamos a la última historia. Esto es Relatos de la Noche. El año pasado estuve trabajando unos meses como guardia de seguridad. Ahora ya manejo mi carro como Uber, así que pronto voy a contarles una experiencia al respecto. Pero quiero comenzar con aquella que me ocurrió una noche, mientras me tocaba vigilar en una fábrica de muebles de madera, en una parte bastante solitaria de la ciudad. Éramos 3 guardias ahí, 2 en la fábrica de muebles y uno más que cuidaba a otra al lado, pero que parecía ser de los mismos dueños. Nunca lo tuve claro. Solo sé que el guardia de al lado también hacía base con nosotros. Él tenía una cuatrimoto para desplazarse por todo el lugar. Para llegar a estas 2 fábricas había que tomar una carretera. 2 carriles, uno en cada sentido, separados por un descuidado camellón con árboles casi secos. De ambos lados había terrenos baldíos muy amplios, pero de uno en particular estaba lleno de maleza. A unos metros de ese terreno había un arroyo que creo que antes era usado por otras fábricas para tirar sus desechos hasta que los descubrió el gobierno. De todas formas, más allá de la contaminación, no parecía que nadie quisiera comprar aquellos terrenos, aunque tenían buen espacio para construir fábricas o cosas así. Por ahí no había casas, no las había en kilómetros, y por lo contaminado del agua tampoco había indigentes cerca. Ni una sola casita de cartón, ni un refugio improvisado, tan comunes en otras partes de la ciudad. Por eso me sorprendió aquella noche cuando recibí una alerta por la radio. Alguien estaba en la entrada de la fábrica, en la entrada principal, y esa noche no habíamos cerrado el candado bien. Así que aquella persona que toqueteaba la puerta pudo haber entrado. Al menos eso me dijo mi compañero desde la caseta, desde donde estaba viendo a través de las cámaras. Me acerqué a la caseta con él y comprobé que lo que decía era verdad. En la pantalla se veía, frente a la puerta, moviendo las cadenas, había una señora. Parecía ser muy gorda y además parecía que estaba vestida con cobijas en lugar de ropa. A pesar de que la imagen era en blanco y negro, se notaba muy sucia. Sus facciones no se lograban reconocer. Se nos hizo muy raro y le llamamos al otro guardia para que pasara en la moto. Igual y con eso lo asustaba.
Él se acercó rápidamente para allá y cuando estuvo casi frente a ella, vimos cómo la señora empezó a caminar muy raro como cojeando, y así se metió entre la maleza. Desapareció. Quién sabe qué le habrá dicho el compañero para asustarla, pensamos, pero funcionó. Logró ahuyentarla. Cuando nos recuperamos del susto, y es que verdaderamente parecía un fantasma o algo raro, salimos y nos dirigimos a la puerta. Eran unos 50 metros desde donde estábamos. Cuando llegamos, el compañero en la moto nos dijo que no había visto nada, pero nosotros vimos en la cámara cómo llegó y se paró frente a esa mujer. Paró la moto a 1 metro de ella, que estaba del otro lado de la puerta, y se asomó. La tuvo de frente y vimos cómo la ahuyentó. Sin embargo, él no nos creyó cuando le dijimos que estuvo frente a ella, y nosotros en el fondo no le creímos a él. Sentimos que nos estaba jugando una broma y así quedó por esa noche. Pasó casi una semana cuando nos tocó abrirle a un camión que llegó tarde por una carga urgente. Cuando se fue, me quedé poniendo los candados en esa puerta, que asegurábamos ahora sí desde aquella visita de la señora, y luego me quedé ahí tonteando en mi celular. De pronto me llegó un olor como a humedad, como al arroyo. Seguramente el viento venía de aquella dirección, pensé, pero entonces escuché el radio. Mi compañero en la caseta me estaba alertando. La señora estaba saliendo de los matorrales y se acercaba a la puerta y se acercaba a mí. Yo no vi nada, por más que me asomé, pero no logré aguantarme mucho tiempo. Corrí hacia la caseta y luego alertamos de nuevo al compañero de al lado, al de la moto. Todos sentimos cosas raras en aquellas noches, solo en aquellas, pero decidimos no decirle nada al supervisor. Luego las cosas volvieron a la normalidad, como siempre, y no volvimos a recibir aquellas extrañas visitas de la mujer que venía del arroyo.